Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes per detail. Bienvenidos a Éxito y Bienestar, un podcast de Dale Cuéntame. Soy Rosy Guigure y hoy finalizamos la celebración del mes de la historia de la mujer de este año 2023. Y lo hacemos con una gran invitada. Ella es Vanessa Cárdenas, líder latina en Estados Unidos. El trabajo de Vanessa Cárdenas, quien ahora es directora ejecutiva de America's Voice, ha sido en diferentes organizaciones en Washington, D.C. Ella ha fungido como estratega política, también ha sido líder en temas sobre inmigración, participación cívica, el cambio climático y el empoderamiento de la mujer. Por eso, y por muchas razones más que escucharás aquí, la tenemos hoy como nuestra invitada especial. Hola, Vanessa Cárdenas, muchas gracias por estar aquí. Hola, Rosy, gracias por la invitación. Sí, como estaba diciendo y lo dije al principio en la presentación, estás aquí definitivamente representando esa historia que las mujeres estamos dejando en este país, porque aquí es donde se celebra todo el mes así, pero en el mundo. Yo te agradezco realmente por todo el trabajo que haces y uno de ellos, el énfasis de lo que tú haces es el empoderamiento y creo que sobre todo político de la mujer, ¿no? Para irnos a ese trabajo que has hecho, quisiera comenzar, Vanessa, como siempre lo hacemos, diciendo, dale, cuéntame, en este podcast de Éxito y Bienestar, contándome cuándo llegaste aquí con tu familia, de dónde eres, es súper importante, y cómo llegaste, a qué lugar llegaste. Cuéntanos. Sí, bueno, gracias por esta pregunta. Y siempre me gusta hablar de eso porque es hablar, ¿no?, de mis orígenes, de mi familia y también de inmigrante que todos tenemos. Yo pienso, una historia única, pero también una historia muy común al mismo tiempo porque pienso que, como dije antes, todos somos inmigrantes y tenemos historias que son únicas, pero también son ¿no? Que en el hecho de que uno viene a este país y uno progresa y uno puede muchas veces realizar sus sueños. Yo vine a este país, bueno, para empezar en el principio, mi mamá fue inmigrante, mi familia empezó a emigrar a los Estados Unidos en los 70s, cuando había muchos problemas en mi país, en Bolivia, muchos problemas políticos, y mis tíos empezaron a los Estados Unidos y llegaron a Nueva York, a la New York City, a trabajar en ese tiempo en fábricas y restaurantes, etcétera. Y fue ahí que mi mamá se unió a ellos unos años más tarde, porque ella estaba en Bolivia, pero por los paros y las huelgas, ella no pudo continuar su educación. Entonces llegó a y ahí es porque por un accidente de la vida, yo nací en Nueva York, en Brooklyn, y mi mamá era una mamá soltera y estaba en ese tiempo, tenía solamente un tío que ella tenía de familia, y fue unos años muy duros para mi mamá porque estaba, como dije antes, sola, la vida era muy dura, no tenía seguro, tenía papeles. Entonces, como al año de que yo nací, porque ella también se enfermó después de que dio a luz, decidí que era mejor irse a Bolivia porque no tenía mucho apoyo en los Estados Unidos. Y es así como yo crecí en Bolivia. Realmente nunca teniendo conciencia de que yo había nacido en otro país, ¿no? Pero por decirte, en los late 80s, ¿no? Por ejemplo, en el 88, 89, en Bolivia la situación económica otra vez se puso muy mala. Para ese tiempo ya la mayoría de mis tíos y tías habían migrado a los Estados Unidos. Entonces mi mamá otra vez se vio forzada a tomar la decisión de emigrar. Y fue en ese tiempo que yo regresé a los Estados Unidos, pero esta vez regresé al área de Washington
porque mi familia se había mudado de Nueva York aquí al lado de Washington porque había más trabajos, era más seguro. Y cuando yo regresé, entonces ya cuando estaba en high school, a mis 14 años, regresé al área de DC. Y es ahí donde realmente empezó, puedo decir, mi historia, ¿no? En los Estados Unidos. Yo llegué, o sea, yo me miro boliviana, o sea, yo solo hablaba español, yo nunca había salido de ciudad, Cochabamba, yo era muy pegada a mi familia. Entonces, cuando llegué, fue algo un poquito interesante porque todos me preguntan, la primera pregunta que te hacen aquí es, ¿dónde naciste o de dónde eres? ¿No? Ajá. Y por lo que yo había nacido en los Estados Unidos, yo contestaba Brooklyn. Entonces todos se reían y me decían, no, dinos la verdad, ¿dónde realmente eres? Y en ahí me di cuenta que la respuesta correcta era decir que yo era boliviana, ¿no? Entonces fue ahí donde, digamos, empecé esa realización, ¿no? De que yo pertenecía a un grupo, a este grupo que se llama Latinos en los Estados Unidos, que yo era parte de eso y donde aprendí inglés y realmente tuve la experiencia de inmigrante en los Estados Wow, qué emoción, gracias por compartirnos eso. Cuéntame entonces, tú vienes ya 14 años high school, ¿cómo, cuándo empieza ese amor tuyo? Porque Dios mío, lo que has hecho, no solo te felicito, sino que te lo agradezco, Vanessa, realmente Unidos. eres una líder en el país, de verdad, muchas gracias. ¿Cuándo nace? ¿Nace en high school? ¿Nace desde que estabas en Bolivia? ¿Cuándo es? Bueno, en realidad yo esa respuesta la tengo muy clara. Fue cuando yo estaba a punto de graduarme, o sea, estaba en mi último año de high school, porque fue en ese momento que me di cuenta que por el hecho de que yo tenía papeles, ¿no? Por los Estados Unidos, yo tenía oportunidades que muchos de mis amigos con los que yo había comenzado high school no lo tendrían. Ahora, para darte un poquito de contexto en eso, yo cuando llegué era el auge, digamos, de la inmigración de personas de Centroamérica al área de DC. Entonces, el 90% de mis amigos y amigas eran centroamericanos, más que todo de El Salvador, Guatemala, de Honduras, gente muy trabajadora, chicos muy inteligentes y también muy sufridos porque habían estado escapando las guerras civiles en Centroamérica. Y eso a mí me marcó muchísimo porque yo escuchaba, yo me di cuenta cuán privilegiado yo había sido de tener una estabilidad en mi país. Claro, no estabilidad económica, pero por lo menos estabilidad social, política, porque mis compañeros habían sufrido tantísimas cosas en sus países de origen y venían aquí con tantos traumas emocionales, familiares. Entonces, cuando yo estaba en high school y llegó ese momento, ¿no? De pensar qué y yo fui a mi consejera y yo le dije, mire, yo quiero ir a la universidad y ellos asumieron que yo era como el 90% de mis compañeros que no tenía papeles. Y me acuerdo muy Ajá. claramente mi consejera, Miss López, me dice, pero Vanessa, no puedes aplicar porque no tienes papeles. Y yo le miré y le dije, pero yo sí tengo papeles, yo nací aquí. Aprendió muchísimo y me dijo que traiga mi pasaporte y todo eso. Entonces yo finalmente les pude proveer y en ese momento fue que todo cambió para mí, ¿no? Porque entonces ellos me ayudaron a llenar mi aplicación de FAFSA, que es el Financial Aid Form, me ayudaron a llenar las solicitudes de las universidades. Entonces se abrió para mí una puerta increíble. Yo proseguir mis estudios y sin embargo al mismo tiempo yo me di cuenta de mis otros compañeros que no podían. De hecho, varios de ellos dejaron de estudiar, ya ni siquiera terminaron el high school porque sabían que no tenían, digamos, opciones educativas. Entonces escogieron trabajar porque necesitaban ayudar a sus familias. Y también me dio mucho pesar ver a muchos que eran tan inteligentes, tenían tanto ahínco en ellos y sin embargo no tenían la oportunidad de realmente poder progresar, ¿no? Y
fue en ese entonces que, digamos, sentí un compromiso y en ahí me di cuenta cómo un pedazo de papel te puede cambiar la vida, ¿no? Y para mí ese pedazo de papel ha marcado mi vida, me ha abierto puertas que jamás hubiese creer, pero pienso que es un ejemplo de cómo la política pública te puede afectar de una forma que afecta a tu futuro, ¿no? Y eso lo hablamos mucho en inmigración, pero es lo mismo en otros temas, pues es lo mismo en el, digamos, en el acceso a la salud, al cuidado de salud, es lo mismo en el acceso a trabajos, o sea que las políticas que implementamos sí tienen un impacto bien real en la vida de una persona y los puede ayudar a progresar o también les puede cerrar puertas. Definitivamente, gracias por eso, Vanessa. Te cuento, ahora que me estabas hablando de cómo yo soy hondureña, como te había mencionado, Ujú, ujú, y el hecho de, y sé, ¿no? Tengo, de hecho, uno de mis tíos sí se vive en Maryland y mi hija, de ujú, hecho, estudió en Georgetown, so vivió para allá, para Washington. ujú, Eh, yo vi el otro día, y solo para ubicar quizás también a nuestra audiencia, vi el otro día la película Argentina 1985, que fue nominada al Oscar y que trata de este enjuiciamiento a militares que habían abusado, ¿no? Y desaparecido. ujú, Y me ujú, hizo recordar, ahora que tú mencionas lo de lo que tú venías de un lugar en donde, por supuesto, como las economías de todos nuestros países, no solo en Latinoamérica, ujú, pero que esta cuestión que yo entiendo, y por haber también estado en el otro lado, en la costa este, y haber convivido y tener familia cubana también, que a ujú, veces estos lugares como Cuba y ahora Venezuela y otros lugares, Nicaragua, no se dan cuenta de que la mayoría de los países, quizás en Centroamérica, o esas atrocidades que vivieron en Argentina también y en Chile, y ujú, precisamente en esas décadas de los 80, fueron y siguen siéndolo, ¿no? Porque lamentablemente esto sigue ocurriendo y ahora en mi país está peor, pero de ujú, nuevo, te agradezco saber que te inspiraste con todos mis compatriotas y ujú, vecinos de Centroamérica, que realmente en ese tiempo Honduras era el país de la paz, nada que ver que ujú, vivíamos eso, pero sí El Salvador y Guatemala y Nicaragua, y estábamos rodeados de tanta guerra, ¿no? Gracias ujú, de verdad por ujú. eso. Eso te inspira a ti, imagínate cómo te marca, pero yo sé que has trabajado tal cual tú dices, uno de los temas principales ha sido lo de inmigración, has trabajado en el National Immigration Forum también, ¿no? Obviamente en el Sí. Centro de for American Progress y también, y voy a pasar un poquito a eso, porque quiero regresar a este tema también de inmigración y de esta importancia, también en el tema de el medio ambiente, ¿no? De cuidar el Ujú. medio ambiente. Cuéntame un poquito esa parte también de cómo los latinos, y sabemos que sí nos interesamos por eso, y cómo tú llegas a ser incluso directora, ¿no? De climático. Sí, no, eso fue una experiencia muy linda que otra vez es un ejemplo de las puertas que a uno se les presenta en este país, que es una bendición. Tuve la oportunidad de trabajar para el World Wildlife Fund, que Ujú. todos lo reconocen por el logo que tienen del pandita. Sí, Y el panda. es una organización global que busca mejorar, digamos, todos nuestros recursos naturales, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Y ellos lanzaron un programa que se llamaba Climático, y esto era para organizar comunidades latinas y conectarlas con sus países de origen, para organizarlas, para promover sobre el cambio climático, porque sabemos que el cambio climático nos afecta a todos y particularmente a las comunidades de menos recursos. Y la conexión ahí era porque los latinos en los Estados Unidos sufrimos los impactos del cambio climático más que la población general, porque estamos más expuestos, ¿no? Por los trabajos que tenemos, por los lugares donde vivimos, que muchas veces están de alta contaminación. Trabajamos como dije antes, en empleos donde estamos expuestos a los extremos del clima, cuando pensamos, por ejemplo, en los trabajadores del campo, o los trabajadores de construcción, uh, porque en los lugares que vivimos son muy vulnerables. Uno, como dije antes, por la exposición a la contaminación, pero también porque mucha gente vive en las costas. A mí, un ejemplo de eso es Miami, ¿no? Que está en Ujú. la Florida, que está Sí, que total, cada al año se hace nivel más, de, sí.
exacto, el nivel del mar que sigue aumentando. Entonces, ¿qué afecta más a la gente de bajos recursos? ¿Por qué? Porque la gente tiene que buscar dónde vivir para salir que están siendo afectados. Hablamos, por ejemplo, los incendios en California, que tanto han afectado al sector agrícola, trabajadores, o hablamos, por ejemplo, de los calores extremos, ¿no? En Arizona, en Nevada, en todos esos lugares que también afecta más a nuestra comunidad. O también podemos hablar de, por ejemplo, de nuestros niños que sufren de más índices de asma que los demás niños, y es porque están expuestos a contaminación ambiental. Anyway, este programa era para movilizar a latinos, pero más que todo conectar sus lugares de origen, porque así como la gente latina en los Estados Unidos sufre este impacto de una forma más desproporcionada, nuestros países y la gente de nuestros países están también sufriendo de esto de una forma desproporcionada. Yo te puedo decir un ejemplo en Bolivia, por ejemplo en La Paz, donde el cambio climático está haciendo que básicamente las nevadas y los cerros, todo el agua de los cerros se ha ido derritiendo. Entonces ya no hay tanta agua como había antes en las montañas. Y eso lo que está causando es que la gente que vivía en las montañas está bajando a la ciudad porque ya sus vidas no son sostenibles en las montañas. Y eso obviamente causa una presión en términos de servicios, de viviendas, de recursos, y cambia toda la vida de las comunidades en estos lugares vulnerables. Entonces, la idea del proyecto era cómo conectar, digamos, estas comunidades para crear un diálogo a nuestros gobiernos respectivos a unirse al movimiento para hacer cambios sobre el cambio climático. Que este fue un esfuerzo global que se hizo hace varios años y tuvimos ¿cómo se llama? El Acuerdo Global Climático que fue firmado en París hace varios años. Entonces fue antes de eso en lo que yo estaba trabajando en este tema, pero un tema que todavía es muy candente en nuestra política pública y obviamente que va a afectar mucho a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Porque ellos son los que van a realmente sentir los impactos del cambio climático, y pienso que es un tema tan central para nuestra juventud porque ellos van a constituir la mayoría de este país en el futuro, y un tema muy importante. Ahora, el último punto que te quiero hacer sobre esto y la conexión es que parte del impacto del cambio climático es lo que está de nuestros países a abandonar sus lugares de origen, a buscar trabajos y oportunidad en los Estados Unidos. Y esto es un hecho que está pasando en toda Latinoamérica, porque el ejemplo que yo te di de Bolivia es un ejemplo que podemos escucharlo de otros países, donde agricultores hasta están perdiendo, digamos, ya no pueden arar la tierra, ya no pueden vivir de la tierra, ya no hay agua. Entonces, todas esas presiones están haciendo que la gente busque otras formas de subsistir, y eso que ahora se constituyen, se les llama climate refugees, refugiados del clima, que están saliendo de sus países buscando dónde pueden ellos realmente subsistir, y está aumentando el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos de la región. Me encanta que hayas relacionado tanto el tema de cómo ayudar a las comunidades por inmigración, y de nuevo vamos a pasar a ese tema tan importantísimo y tu rol en este momento como directora ejecutiva de American Voice, pero esto que mencionas del clima, porque también aparte de la economía obviamente, pero el clima, lo que acabas de mencionar y cómo lo relacionas, y por eso es que los latinos tal cual debemos de estar involucrados. De nuevo te agradezco ese rol importante que tuviste en este acuerdo global que se hizo en climático. Pasemos de nuevo entonces a esta otra parte. Tú has trabajado en la campaña de Biden de nuevo y en Emily's List. ¿Me puedes hablar un poquito de estos otros cargos que has desempeñado tan importantes también que han impactado? Sí, bueno, en realidad algo muy interesante para mí, persona que vino sin saber nada de cómo el sistema funciona en los Estados Unidos, es que hay esta división de la, ¿no? Que tenemos la comunidad de advocacy, ¿no? O sea, los grupos que trabajan en pos de una misión
algún tema político, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que nosotros hacemos ahora, America's Voice. Somos una ONG que trabaja con una misión que tiene relacionado con la justicia social, pero somos no afiliados, no somos non-partisan, o sea, no apoyamos a un específico. Nuestro candidato es el tema, ¿no? Nuestro candidato son las políticas públicas que nosotros apoyamos. Entonces, eso es una parte del ecosistema. Después tenemos lo que llaman en los Estados Unidos electoral work, o sea, que son grupos que trabajan para elegir, o sea, partidos políticos, ¿no? Para que lleguen al poder. Y después tienen los policy groups, que son los grupos de investigación donde hacen más, digamos, más evidencia y más investigación sobre los diferentes temas políticos. Entonces, yo había trabajado la mayoría de mi carrera en el grupo, en el lado de advocacy y en el lado de policy, ¿no? Donde estamos hablando más de fondo y más investigación sobre los temas políticos. Realmente nunca me había interesado trabajar en lo que llaman electoral politics, sino las políticas electorales. Pero después de trabajo en climático en el World Wildlife Fund, se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a Emily's List, que es un grupo, un Political Action Committee, un comité de acción política que busca elegir a más mujeres que sean pro-choice, o sea, mujeres que apoyen los derechos reproductivos de la mujer y obviamente demócratas en este caso. Entonces, para mí fue un poco de como, era algo muy diferente, porque como dije antes, yo siempre había trabajado más en el advocacy o en el policy, pero pensé que era una oportunidad para realmente mirar cómo los candidatos, ¿no? Se presentan, se postulan, cómo adoptan sus plataformas y más que todo para las mujeres, que siempre hay un déficit tan grande cuando hablamos de la mujer en posiciones de liderazgo. Incluso en los Estados Unidos, ¿no? Que uno piensa que, bueno, que en los Estados Unidos hay igualdad y todo, pero aún en los Estados Unidos no tenemos, digamos, un número que deberíamos tener cuando estamos hablando de mujeres en posiciones políticas. Un ejemplo de eso, que Hillary Clinton, que por cualquier comparación, pienso era la más calificada ser presidenta, no perdió y tuvimos al presidente Trump. Pero, anyway, Emily's List a eso se dedicaba, entonces fue una oportunidad para ir a aprender más sobre este lado de la política que yo no había trabajado mucho y llegué a un momento muy importante para Emily's List porque fue cuando tuvimos esa ola de mujeres que se querían postular para cargos políticos a todo nivel. Entonces viajé por todo el país dando capacitación a estas mujeres y muchas de ellas llegaron al Congreso, obviamente al Congreso Nacional, pero también en las cámaras en sus estados. Entonces fue una experiencia muy linda y de ahí tuve la oportunidad de ir a trabajar con la campaña de Joe Biden cuando recién estaba comenzando durante la primaria y también eso fue otra vez, digamos, para mí algo que jamás hubiese tenido la idea de que iba a poder hacerlo y fue una experiencia muy, muy, muy única y pienso que aprendí mucho, ¿no? Sobre, digamos, el papel que cada de estos grupos, ¿no? Juegan cuando hablamos de elegir a un líder, cuando ellos escogen su plataforma, digamos, la influencia que los grupos tienen y fue, como te digo, unas experiencias muy buenas para mí. Definitivamente, y todo lo que has hecho antes y después de todo ese periodo. Estoy hablando con Vanessa Cárdenas. Ella es líder, es realmente nuestra mejor invitada. Estamos terminando ya de celebrar el mes de la historia de la mujer con Vanessa Cárdenas. Vanessa, tú eres una líder latina realmente a nivel nacional y yo entiendo ese amor y gracias por habernos compartido cómo nace ese amor por el advocacy, por la política pública y por todo esto que haces en todas las áreas.
eres una estratega política que realmente hay que seguir y seguirle sus consejos. Vanessa, por cierto, aparece en varios medios a nivel nacional y demás, precisamente por toda tu trayectoria y por lo que tú aportas. Y en este momento eres la directora ejecutiva de America's Voice. Háblame entonces un poquito tal cual y sobre todo porque hay muchas personas que no entienden lo que nos acabas de explicar o no que no entienden, ¿no? Pero a veces asumimos, por ejemplo, Emily List por su objetivo, sí se sabía, es progresista y qué partido podría ser, pero en este caso America's Voice, me encanta eso que dices, porque pues somos humanos, ¿no? Y es no por el partido candidato, sino por su política. Háblame un poquito más de tu rol ahí. Sí, bueno, yo trabajo ahora como directora ejecutiva de America's Voice. America's Voice es una ONG y nuestro candidato es la reforma migratoria, que incluye legalizar a los 11 millones y trabajamos o aspiramos a trabajar con cualquier político que esté comprometido a ayudarnos a llegar a esa meta de legalización. Y entonces esa es nuestra misión, ¿no? Lastimosamente, y hay que decirlo, es que no tenemos ahora aliados que podemos decir republicanos que realmente están comprometidos. No tenemos, digamos, republicanos visibles que estén en el liderazgo del GOP, que realmente estén buscando un acuerdo de legalización que no sea dañino, ¿no?, a nuestra comunidad. Ahora, el tema de la inmigración es muy importante. No les tengo que explicar a tu audiencia porque sabemos que este es Ya, un debate de tantos años y pero lastimosamente no hemos visto algo concreto de los demócratas, que también hay que reconocerlo, ¿no? ya. Pero continúa y pienso que lo que estamos viendo en la frontera y en los números de gente que está viniendo simplemente añaden urgencia a llegar a una solución permanente, a realmente dejarla de politiquear el tema y enfocarnos en qué soluciones tenemos que implementar para ayudar al mayor número de personas, no solamente que ya están acá por décadas sin estatus, pero también crear canales legales para que pueda venir. Sí, y eso que acabas de decir, precisamente que es un tema que ni siquiera, lamentablemente, de los otros partidos, y es algo en lo que igual me encantará tenerte en otros Ujú, episodios ujú. en el año, porque es muy importante, ¿no?, en que nos ubiquemos qué está haciendo el partido, qué están haciendo el partido que está en el poder, pero sí quería ir un poco a esto que me mencionas, que lo sabemos, y sobre todo para mencionarlo, dos cosas que son facts para mí. En este momento, como habíamos mencionado, y yo recuerdo, yo creo que cuando la gente a veces me preguntan en qué parte de México está Honduras, ¿no? No conocen dónde está Honduras. Después me identificaban como de las personas de la caravana y yo mucho orgullo, gracias a Dios que soy catracha, Ujú, pero ujú, sabiendo que ahora ya no las personas que cruzan la frontera son mayormente mexicanas o centroamericanas, o por ujú, decir eso, sí ujú. tenemos un flujo, pero incluso de Ucrania, ¿no? Donde está esta guerra, de obviamente Suramérica, Venezuela y demás, Cuba, obviamente se vienen por México para cruzar y estar aquí. Todo eso, y cuando hablo de eso es porque la inmigración es súper amplia, tal cual como le estás diciendo, y de acuerdo a lo que está pasando. Eso uno, Ujú. y que hay que encontrar definitivamente una solución, especialmente, y eso mi corazón, tú no sabes, para las personas que tienen décadas de estar trabajando aquí, que su Sí. vida es aquí, Ujú, ¿no? ujú, Definitivamente eso. La otra cuestión sería, la economía mejoraría. La economía ujú. mejoraría si se hace una legalización. Y los republicanos que están bastante por la economía, me parece que no miran esto, ¿no? No miran esto Ujú, ujú. de cómo la economía, ¿me puedes dar un dato? Porque yo sé que tú hasta has compartido datos de cómo aumentaría en millones los impuestos si se legalizaran a estas personas, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a decir, de empezar con esto, que los republicanos, los líderes republicanos, saben muy bien, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Que la respuesta a, a cómo mejorar nuestra economía está en la legalización. Y es por eso que es tan frustrante cuando escuchamos de personas en diferentes lugares de poder que dicen que, que están opuestos a la legalización. Porque cuando tú miras, digamos,
cualquier sector, en términos, por ejemplo, digamos, los hoteles, la construcción, lo que hemos hablado, los trabajadores agrícolas, vemos que ellos se beneficiarían muchísimo si tuviéramos la legalización a los indocumentados. Entonces, hay muchísimos estudios, no solamente del gobierno federal, pero también de think tanks y de lugares de investigación que hablan de la gran contribución que los inmigrantes traen a este país y también digamos, los beneficios económicos que ganaríamos si proveeríamos la legalización a ellos. Entonces, la pregunta no es si es que hay un beneficio económico, la pregunta es cuánto nos beneficiaríamos. Y es por eso que es tan frustrante cuando no tenemos, digamos, avances en este tema sobre la legalización de los indocumentados o incluso la gente que está viniendo. Entonces, sí hay, por ejemplo, cuando tú miras a los datos, la gran mayoría, 80% de los inmigrantes, por ejemplo, participan en nuestro sector laboral, que eso son datos muy importantes. Contribuciones al seguro social, que a veces no utilizan porque no colectan ese tipo de beneficios. Contribuyen millones en impuestos, no solamente a nivel federal, a nivel estatal. Entonces, como se dice en inglés, across the board, estos beneficios son bien importantes y bien tangibles. Gracias. Y sobre todo, gracias por lo que has trabajado y sigues trabajando por este bienestar de la comunidad, Vanessa. De verdad que para mí es un orgullo y te agradezco además el que hayas estado disponible para la entrevista, porque me interesa mucho cuando hacemos research de a quién tener y para mí es lo mejor que hemos podido tener para representar cómo tú trabajas por empoderar a la mujer, no solamente a la mujer y sabemos que a todos, ¿no? Con los temas que tú tratas. Pero cuéntame, como tú trabajas por el bienestar de la comunidad y lo has hecho siempre, cuéntame, porque esa es la otra parte de nuestro podcast, ya para finalizar, cómo tú cuidas tu bienestar y el de tu familia y qué recomendaciones das a la audiencia. Es una buena pregunta. Mira, para mí, Bueno, yo trato de primeramente siempre caminar todos los días porque pienso que salir, especialmente ahora que muchos de nosotros estamos trabajando en nuestras casas, en el escritorio todo el día frente a la computadora, eso no es muy bueno para la salud de uno, entonces siempre trato de ir a caminar por lo menos media hora, eso es una cosa. Segundo, trato de comer más vegetales, que sabemos que la comida es medicina y pienso que es también parte de nuestra cultura que no debemos perder, que nosotros comamos comidas balanceadas y vegetales y frutas, que trato de enseñar a mis hijos, a pesar de que a veces no me hacen caso, pero eso trato. Y lo tercero es pasar tiempo con la familia, ¿no? Porque hay tantísimos estudios que muestran que tener esas redes sociales de familia, de amistades, son importantes para el bienestar de uno a través de la vida, pero particularmente cuando uno se está poniendo mayor. Y un ejemplo es mi abuelita, que acaba de cumplir 95 años y vive todavía en su casita en Bolivia, y sus amigas son tan importantes para ella. Entonces, y como dije, es también parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, cuidar esas redes familiares, esas redes de amistades, para nosotros tener esos apoyos de nuestra vida son importantes. Esas son algunas maneras en que trato de cuidarme, ¿no? Y las principales, tal cual. Y yo mencionaba y siempre menciono que, de hecho, entrevistamos a bastantes, y tengo una especial que siempre tenemos, María Elena Vadillo, psicólogos y personas especialistas en esto, tanto del wellness como en salud completa. Y la salud completa es tal cual como lo acabas de decir, física, ¿no? El ejercicio, la alimentación, lo que nos metemos y tal cual esa unión con la familia, que también, y también la parte espiritual. Siempre voy a decir en lo que las personas crean, ¿no? Sí. Es súper importante. Vanessa, te agradezco mucho, pero ahora, no, me
gustan los perros. Pero ahora, para terminar, y gracias por compartir, porque vas definitivamente en la línea de recomendación. ¿Qué recomiendas, sí, con el trabajo que tú haces y has hecho, a la audiencia para movilizar eso que me parece tan crucial, que yo vivo y respiro y sueño? Uno de mis primeros segmentos que creé en el primer morning show, por cierto, de Telemundo fue de inmigración, y yo, tal cual tú, pues veo y vivo cómo eso es tan necesario. Y para mí, yo quiero ver ese sueño realizado, ¿no? De legalizar a tantas personas. ¿Qué recomiendas para que la gente se movilice, ya para terminar esta entrevista, para esa causa, ¿no? Sí, mira, yo sé que la gente que sigue este tema deben estar frustrados, porque yo sé que cuántas veces se les ha pedido que se movilicen y actúen, y lo han hecho, ¿no? Yo me puedo acordar, no hace muchos años, que donde teníamos millones de personas manifestándose en las principales ciudades del país, y estamos hablando de millones, ¿no? En DC, en Los Ángeles, en Chicago. Y es realmente una pena y algo o sea, muy negativo, ¿no? Para nuestra política, que no veamos nada concreto. Pero pues, y mi llamado es esto, que no tenemos la opción de darnos por vencidos, ¿no? Que no tenemos el privilegio de la opción. No tenemos, lo único que podemos hacer es continuar luchando, continuar haciendo un llamado a nuestros políticos, a nuestros líderes políticos, hacerlos responsabilizar por sus acciones, pero hacerles presentes que este es un importante para nosotros, que queremos una reforma y que la queremos ayer, no hoy, ayer, porque la única forma que van a cambiar es que si los dos partidos sienten que sus bases, la gente que los elige, tienen esto como prioridad. Mientras nosotros no podamos, no importa cuántos organismos estén en DC, no funciona. Al final del día, el líder electo en este país le importa sus constituents, o sea, la gente que vota por ellos. Y si esa gente que vota por ellos no le pone la inmigración como prioridad, ellos no ponen la inmigración como prioridad. Entonces, el mensaje es ese, que tenemos que hacer nuestras voces bien fuertes en esos distritos, en esos estados. Necesitamos realmente influenciar a nuestros líderes políticos. Muchísimas gracias de nuevo, Vanessa Cárdenas, por haber estado aquí en Éxito y Bienestar de Dale Cuéntame. Eres un orgullo hispano-latino, eres un orgullo de mujer. Gracias por lo que aportas de verdad en el mundo, y sigue. Y espero poderte tener pronto aquí. Un placer para mí, Rosy. Un saludo muy cordial a toda la gente que nos... Y en cualquier momento, solo te tienes que llamar. Gracias. Gracias, un abrazo. The land down under has never been easier to reach. United Airlines has more flights between the U.S. and Australia than any other U.S. airline, so you can fly nonstop to destinations like Sydney, Melbourne, and Brisbane. Explore dazzling cities, savor the very best of Aussie cuisine, and get up close and personal with the wildlife. Who doesn't want to hold a koala? Go to united.com/Australia to book your adventure. Y gracias de nuevo a Vanessa Cárdenas por haber compartido con la audiencia de Éxito y Bienestar. Vanessa es un gran ejemplo y espero te inspiraste al escuchar su impresionante trayectoria y trabajo continuo que hace desde Washington, D.C. por la mujer y por todos los inmigrantes. Cerramos con broche de oro con esta gran invitada el mes de la historia de la mujer, y si eres una de ellas, celébrate toditos los días de tu vida. Esto es Éxito y Bienestar de Dale Cuéntame. Soy Rosy Guigure. Hasta la próxima.